Había una vez una mujer que fue abandonada en la calle para morir, enferma, sola, invisible para todos, hasta que un hombre roto por sus propias pérdidas hizo lo impensable, la llevó a su casa. Pero lo que descubrió sobre ella no fue casualidad. Fue un secreto tan peligroso que alguien muy poderoso había intentado enterrar junto con su cuerpo. Esta es la historia de Aurelia. Y si crees que conoces este tipo de historias, te equivocas, porque esto no fue un rescate, fue una elección que cambiaría todo. Antes de comenzar esta hermosa historia de romance de época, suscríbete a este canal y activa la campanita y respóndeme en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Me encanta saber desde dónde me acompañas. Hay historias que te parten el alma antes de que siquiera entiendas por qué estás llorando. Y esta es una de esas. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu cuerpo te traiciona, que la fiebre no baja, que el hambre dejó de doler porque ya ni siquiera tienes fuerzas para sentirla. Ahora imagina que además de todo eso, alguien decidió que ya no mereces un lugar en el mundo, que tu existencia molesta tanto que la solución fue dejarte tirada en una calle fría, entre la basura y el olvido, como si nunca hubiera significado nada para nadie. Eso fue exactamente lo que le pasó a Aurelia. No fue un accidente, no fue mala suerte. Fue una elección deliberada de alguien que prefirió el abandono antes que enfrentar la verdad. Y lo peor de todo es que ella lo sabía. Podía sentir en sus huesos que no había caído ahí por casualidad, sino por decisión. Alguien la había descartado como quien tira un trapo sucio que ya no sirve. La dignidad que alguna vez tuvo se había evaporado junto con sus fuerzas, y ahora solo quedaba el dolor sordo de saber que para el mundo ella ya no importaba. Ni siquiera merecía la compasión de una mirada. Aurelia yacía sobre los adoquines húmedos de una calle estrecha que olía a estiércol de caballo y agua estancada. Su cuerpo temblaba bajo un chal deshilachado que ya no la protegía del frío cortante de febrero. Las marcas de la enfermedad eran evidentes, la piel pálida como ceniza, los labios partidos y secos, los ojos hundidos que apenas se abrían cuando algún ruido cercano la sacaba de su letargo. La fiebre la consumía desde adentro, quemándola lentamente, mientras sus pulmones luchaban por cada bocanada de aire. La gente pasaba a su lado sin mirarla. Comerciantes que gritaban sus mercancías, mujeres con cestas llenas de pan recién horneado, niños que corrían persiguiendo aros de madera. Todos la veían, todos sabían que estaba ahí, pero nadie se detenía, porque para la sociedad que la rodeaba, Aurelia ya no existía como persona. Era solo un bulto incómodo, una sombra que manchaba la calle, un recordatorio molesto de que el destino puede ser cruel con cualquiera. Pero lo peor no era el dolor físico que le arrancaba gemidos ahogados en la garganta. Lo peor era saber que alguien la había puesto ahí a propósito, que no había tropezado y caído por debilidad, sino que la habían arrastrado hasta ese lugar maldito y la habían dejado morir como quien abandona a un animal enfermo en el bosque. Aurelia recordaba fragmentos borrosos de las últimas horas, voces masculinas que discutían en voz baja, manos ásperas que la sujetaban sin cuidado, el impacto seco de su cuerpo contra el suelo de piedra, y después, nada, solo silencio, solo frío, solo abandono. Había intentado gritar, había intentado pedir ayuda, pero su voz salió tan débil que ni siquiera ella misma pudo escucharla. Cuando perdiste la esperanza, cuando te convences de que no vales nada, el cuerpo también se rinde. Y Aurelia se había rendido hacía horas, tal vez días. Ya no lo sabía con certeza. Las horas pasaban lentas como la agonía misma. Aurelia perdió la noción del tiempo. El hambre dejó de molestarle porque su estómago se había acostumbrado al vacío. La sed se volvió un eco distante que su mente ya no registraba con urgencia.
La fiebre la sumergió en un estado de duermevela, donde lo real y lo imaginario se mezclaban sin control. Soñaba con voces que la llamaban desde muy lejos, con rostros que ya no podía reconocer, con una vida que tal vez nunca fue suya o que le habían robado sin que ella pudiera defenderse. En esos delirios febriles veía a un lorde de ojos profundos y tristes que le tendía la mano con gesto grave, pero cuando intentaba alcanzarlo, la imagen se desvanecía como humo entre sus dedos. La calle seguía viva a su alrededor. Carros de madera tirados por bueyes pasaban levantando polvo y barro. Herreros golpeaban yunques en talleres cercanos, pero nadie se detenía frente a ella. Nadie preguntaba su nombre. Nadie ofrecía un trago de agua siquiera. La vergüenza de existir así era casi más insoportable que el propio dolor que le atravesaba el pecho con cada respiración. Aurelia había sido alguien. Tenía recuerdos vagos pero persistentes de habitaciones con chimeneas encendidas, de conversaciones que importaban, de una vida donde no era invisible ni despreciable. Recordaba el olor a lavanda en sábanas limpias, el sabor del vino caliente en las noches de invierno, la sensación de tener un lugar propio en el mundo. Pero ahora, tirada en el suelo como basura que espera ser barrida, sentía que todo eso había sido una mentira cruel, que tal vez nunca mereció nada mejor, que el destino simplemente le estaba cobrando una deuda que desconocía haber contraído. Sus labios agrietados se movían sin emitir sonido, como si rezara oraciones olvidadas o como si pidiera perdón por haber nacido. La sociedad la había juzgado sin juicio, condenado sin defensa, borrado sin registro. Y lo más terrible de todo era que Aurelia empezaba a creer que tenían razón en hacerlo. Cuando la tarde comenzó a caer y las sombras se alargaron sobre los adoquines cubiertos de mugre, algo dentro de ella supo con certeza helada que esa sería su última noche en el mundo. No había dramatismo en ese pensamiento, solo aceptación cansada y casi agradecida. El amor que alguna vez conoció ya no estaba. La protección que creyó tener era un recuerdo lejano que dolía más que cualquier golpe físico. Y la verdad sobre quién era realmente y por qué estaba ahí, tirada como un secreto sucio que alguien quiso enterrar, seguía sepultada bajo capas de mentiras que ya no tenía fuerzas para desentrañar. Aurelia cerró los ojos despacio, no para dormir, sino para dejar de resistir lo inevitable. Porque a veces, cuando el mundo te dice una y otra vez que no importas, que no tienes valor, que tu vida es menos que nada, terminas creyéndolo con cada fibra de tu ser. Y cuando crees eso, cuando lo aceptas como verdad absoluta, simplemente dejas de pelear. Pero justo cuando la oscuridad estaba a punto de tragarla completamente, el sonido firme de unos pasos se detuvo frente a ella. El hombre que se detuvo frente a Aurelia no tenía nada de héroe en su aspecto. Lord de Gaspar caminaba con la espalda encorvada de quien carga demasiadas pérdidas, con los ojos cansados de quien ha visto demasiado y ya no espera nada bueno del mundo. Su capa oscura estaba manchada de barro en los bordes. Su barba descuidada hablaba de días sin afeitarse, y en su mirada había una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado ahí para siempre. No era el tipo de noble que desfilaba por la corte con sonrisas falsas y reverencias calculadas. Era el tipo de hombre que había huido de todo eso porque ya no soportaba la hipocresía. Había perdido a su esposa 3 años atrás por una fiebre que ningún médico pudo curar. Había enterrado a su único hijo en la primavera siguiente, víctima de una caída de caballo que le destrozó el cráneo. Y desde entonces, Gaspar había dejado de creer en la bondad del destino, en la justicia divina, en las promesas vacías de la sociedad que lo rodeaba. Caminaba por esa calle porque ya no tenía a dónde ir,
porque su casa era demasiado grande y demasiado silenciosa, porque el dolor lo perseguía sin importar dónde estuviera. Cuando sus ojos se posaron sobre el cuerpo frágil de Aurelia tirado en el suelo, algo dentro de él se rompió de una manera diferente. No fue compasión inmediata ni impulso heroico. Fue más bien un reconocimiento horrible y profundo. Vio en ella el mismo abandono que sentía en su propio pecho. La misma resignación ante un mundo que había decidido que ya no importaban. Gaspar se quedó inmóvil durante largos segundos, mirándola sin saber qué hacer, sintiendo cómo la rabia y la impotencia le apretaban la garganta. Todos los demás habían pasado de largo. Comerciantes, sirvientes, incluso un clérigo con sus hábitos limpios había desviado la mirada como si Aurelia fuera un pecado andante que era mejor ignorar. Y en ese momento, Lord Gaspar tomó una decisión que no tenía nada que ver con nobleza o virtud. Decidió ayudarla porque estaba harto de ver cómo la sociedad descartaba a las personas como si fueran objetos rotos. Harto de fingir que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Harto de su propia cobardía. Se arrodilló junto a ella con las rodillas crujiendo por el esfuerzo, sintiendo el frío de las piedras atravesar la tela de sus pantalones. Aurelia apenas reaccionó cuando él le tocó la frente con la palma de la mano. La fiebre era brutal. Podía sentir cómo la piel ardía bajo sus dedos. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera rezando o delirando, y sus ojos entreabiertos no enfocaban nada en particular. Gaspar sintió un nudo en el estómago. Esta mujer estaba muriendo. No en sentido figurado, no como metáfora dramática, sino literalmente muriendo ahí mismo, en medio de la calle, mientras el mundo seguía su curso indiferente. Y él podía hacer algo al respecto, o podía levantarse y seguir caminando como todos los demás. La elección era suya. Podía quedarse siendo el hombre roto que se escondía de la vida, o podía intentar salvar aunque sea una sola persona del olvido cruel que él conocía tan bien. No lo pensó más. Con un gruñido de esfuerzo, deslizó sus brazos bajo el cuerpo de Aurelia y la levantó del suelo. Ella pesaba casi nada, como si la enfermedad le hubiera robado hasta la sustancia física. Gaspar la sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo temblaba de frío y fiebre, y comenzó a caminar hacia su casa sin mirar atrás. La gente lo observaba con desconfianza y curiosidad mal disimulada. Algunos murmuraban entre dientes. Otros se apartaban de su camino como si llevara la peste en brazos. Un anciano escupió al suelo cuando pasó cerca, y una mujer hizo la señal de la cruz mientras susurraba algo sobre malas decisiones y castigos divinos. Gaspar ignoró todo eso. Había tomado su decisión y no pensaba dar explicaciones a nadie, que la sociedad dijera lo que quisiera, que los nobles de la corte lo juzgaran y lo criticaran, que los criados chismorrearan en las cocinas. Ya no le importaba la reputación ni el qué dirán. Había perdido demasiado como para preocuparse por apariencias, y si iban a condenarlo por mostrar un mínimo de humanidad, entonces que lo condenaran. Prefería eso a seguir siendo cómplice del abandono. El camino hasta su residencia fue largo y agotador. Aurelia gemía bajito de vez en cuando, pequeños sonidos de dolor que le atravesaban el alma. Gaspar apretó los dientes y siguió adelante, sintiendo cómo los brazos le ardían por el esfuerzo, pero negándose a detenerse. Cuando finalmente llegó frente a las puertas de hierro de su propiedad, el portero lo miró con los ojos como platos, sin saber si abrir o preguntar qué demonios estaba pasando. Gaspar no le dio tiempo de reaccionar. Empujó la puerta con el hombro y entró directo al patio principal, donde las fuentes ya no funcionaban y los jardines estaban descuidados por falta de interés. La casa era enorme y vacía, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero ahora, con Aurelia en brazos, sintió algo parecido a un propósito.
No era amor, no era romance, era algo más crudo y necesario. Era la necesidad de proteger a alguien cuando todo el mundo había decidido abandonarla. Era la necesidad de demostrar que todavía quedaba algo de humanidad en un mundo que parecía haberla olvidado por completo. La decisión de Gaspar de llevar a Aurelia a su casa no fue heroica ni romántica. Fue desesperada. Fue la reacción de un hombre que ya no tenía nada que perder y que, por primera vez en años, sintió que tal vez podía hacer algo que importara. No sabía si ella sobreviviría. No sabía quién era ni por qué estaba en esa calle. No sabía si estaba cometiendo el mayor error de su vida o si finalmente estaba haciendo algo correcto. Pero mientras subía las escaleras de piedra hacia las habitaciones de invitados, con Aurelia respirando débilmente contra su pecho, supo una cosa con absoluta certeza. El lorde que había sido, el hombre respetable que seguía las reglas y se preocupaba por su posición social, había muerto junto con su familia. El hombre que quedaba ya no tenía miedo de las consecuencias. Y esa falta de miedo, esa libertad nacida de la pérdida total, era lo único que le permitía hacer lo que nadie más se había atrevido a hacer: salvar a alguien que el mundo había decidido dejar morir, aunque eso significara enfrentar la verdad de quién era ella realmente, y el secreto peligroso que pronto descubriría que llevaba consigo. Aurelia despertó en una habitación que no reconocía, sobre un colchón suave que parecía imposible después de tantos días de piedra fría y dolor. La luz tenue de una vela parpadeaba en la mesita de noche, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra desnuda. Su cuerpo todavía ardía con fiebre, pero alguien la había limpiado, cambiado de ropa, cubierto con mantas que olían a lavanda y cedro. Por un instante breve y confuso, pensó que había muerto y que esto era algún tipo de tránsito hacia lo desconocido. Pero el dolor en sus huesos era demasiado real, demasiado persistente para ser otra cosa que vida. Intentó incorporarse y un mareo brutal la obligó a volver a caer sobre las almohadas. Fue entonces cuando escuchó los pasos, pesados, medidos, acercándose por el pasillo de piedra. Su corazón se aceleró con pánico instintivo. No sabía dónde estaba, no sabía quién la había traído aquí. Y lo peor de todo, no sabía si estaba a salvo o si simplemente había cambiado una forma de peligro por otra. Porque cuando has sido abandonada como basura, cuando la sociedad te ha marcado como desechable, aprendes a no confiar en la bondad ajena. La puerta se abrió despacio y Lord Gaspar entró con una bandeja en las manos. Su rostro seguía siendo severo, marcado por arrugas profundas y una tristeza que parecía permanente. Pero había algo gentil en la forma en que sostenía el caldo caliente y el pan. Aurelia lo observó con ojos desconfiados, apretando las mantas contra su pecho como si fueran un escudo. Gaspar se detuvo a prudente distancia, notando el miedo en su mirada, y dejó la bandeja sobre una silla cercana sin acercarse más. No dijo nada. No intentó tranquilizarla con palabras vacías ni promesas que no podía cumplir. Simplemente se quedó ahí, esperando, dándole tiempo para entender que no iba a lastimarla. Después de un silencio largo e incómodo, él habló con voz ronca. Le explicó que la había encontrado en la calle, que la había traído a su casa porque estaba muriendo, que había llamado a un médico que dejó medicinas y pocas esperanzas. No mencionó heroísmo, no buscó gratitud. Solo expuso los hechos con la sequedad de quien ha perdido la capacidad de adornar la verdad, y Aurelia, desde su lugar de vulnerabilidad absoluta, supo que ese hombre no mentía. Pero saber que alguien dice la verdad no significa automáticamente sentirse segura. Los primeros días fueron una pesadilla silenciosa de tensión y miedo constante.
Aurelia permanecía en esa habitación como un animal acorralado, sobresaltándose con cada ruido, cada paso en el pasillo, cada crujido de las viejas maderas del techo. La fiebre bajó lentamente gracias a las medicinas amargas que Gaspar le traía 3 veces al día, pero el terror psicológico no se curaba con brebajes. Ella sabía que estaba en una casa grande. Podía escuchar voces lejanas de sirvientes, el tintineo de platos en alguna cocina distante, el ladrido ocasional de perros en el patio. Pero nadie entraba a verla excepto el lorde. Y eso era casi peor que estar sola, porque significaba que los demás sabían que ella estaba ahí, pero habían decidido mantener distancia. Como si fuera una amenaza, como si su sola presencia contaminara algo. Aurelia entendía esa lógica porque la había vivido en carne propia. Para la gente común, para los criados que seguían las reglas no escritas de la sociedad, ella no era una persona digna de compasión, era un problema, un secreto incómodo que su amo había traído a casa por razones que nadie comprendía. Una tarde, mientras intentaba caminar hasta la ventana con pasos temblorosos, Aurelia escuchó voces discutiendo en algún lugar abajo. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Alguien estaba molesto, alguien cuestionaba la decisión de Gaspar. La voz de una mujer, probablemente la gobernanta, sonaba particularmente aguda y desaprobadora. Aurelia se aferró al marco de la ventana, sintiendo cómo el estómago se le revolvía no por la enfermedad, sino por el miedo. Sabía cómo terminaban estas historias. Había visto antes cómo la caridad se convertía en resentimiento, cómo la ayuda inicial se transformaba en rechazo cuando la situación se prolongaba demasiado, y ella no tenía ninguna defensa, no tenía dinero para pagar por su estancia, no tenía familia que pudiera reclamar por ella, no tenía nada excepto el cuerpo enfermo que apenas comenzaba a recuperarse, y una identidad que ni siquiera ella misma recordaba con claridad. Si Lord Gaspar decidía que ya había hecho suficiente, si la presión de su casa se volvía insoportable, ¿qué le impediría devolverla a la calle? La protección que ahora tenía era frágil como vidrio, sostenida únicamente por la voluntad caprichosa de un hombre que no le debía nada. La tensión alcanzó su punto máximo una noche, cuando la gobernanta finalmente se atrevió a entrar a la habitación. Era una mujer de mediana edad, con rostro afilado y ojos que evaluaban cada detalle con desconfianza calculada. No saludó, no preguntó cómo se sentía Aurelia. Simplemente caminó alrededor de la habitación, inspeccionando, buscando algo que Aurelia no comprendía. Revisó los cajones de la cómoda, miró debajo de la cama, tocó las cortinas como si pudieran esconder algún objeto robado. Aurelia la observó en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la mujer pudiera escucharlo. Cuando finalmente la gobernanta se detuvo frente a ella, la miró de arriba a abajo, con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad. Le preguntó sin rodeos quién era, de dónde venía, qué hacía tirada en esa calle como una vagabunda. Aurelia abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, porque no tenía respuestas. No recordaba con claridad su pasado, no sabía por qué la habían abandonado. No podía dar ninguna explicación que satisficiera a esa mujer que la miraba como si fuera basura que alguien había arrastrado dentro de la casa. Y ese silencio fue interpretado como culpa. La gobernanta salió de la habitación con pasos furiosos y Aurelia supo que las cosas estaban a punto de empeorar. Esa misma noche escuchó otra discusión, más intensa que las anteriores. Voces masculinas y femeninas entrelazadas en un debate que claramente la tenía a ella como tema central. Gaspar defendía su decisión con tono cansado pero firme, mientras otros insistían en que estaba cometiendo un error
que la reputación de la casa estaba en riesgo, que la gente del pueblo ya empezaba a murmurar, que la nobleza local haría preguntas incómodas. Aurelia se acurrucó bajo las mantas, temblando no de frío, sino de miedo absoluto. Había conocido un techo sobre su cabeza, pero ese techo no la protegía realmente. Estaba físicamente a salvo de la lluvia y el hambre, pero socialmente seguía siendo una amenaza, un problema sin resolver, alguien cuya existencia incomodaba el orden natural de las cosas. Y mientras las voces seguían discutiendo sobre su destino como si ella no fuera más que un objeto a decidir, Aurelia entendió una verdad dolorosa. Estar dentro de una casa no significaba tener un hogar. Tener un techo no significaba tener dignidad, y la protección de un lorde noble no significaba nada si ese lorde no podía enfrentar las presiones de una sociedad que exigía su expulsión. La única pregunta que importaba ahora era cuánto tiempo pasaría antes de que Gaspar cediera ante todos ellos, y ella volviera a encontrarse sola en la calle, pero esta vez sin ni siquiera las fuerzas para arrastrarse hasta un lugar donde morir en paz. Los rumores comenzaron como siempre comienzan los rumores, en voz baja, en rincones oscuros, entre personas que creen que nadie más está escuchando. La cocinera se lo contó al mozo de cuadra mientras pelaba zanahorias en la cocina. El mozo se lo mencionó al herrero del pueblo cuando fue a reparar una herradura rota. El herrero se lo comentó a su esposa, quien naturalmente se lo dijo a las otras mujeres en el mercado. Y así, como fuego alimentado por viento seco, la noticia se esparció por toda la región. Lord de Gaspar, el noble viudo que vivía recluido en su mansión desde la muerte de su familia, había traído a una mujer enferma de la calle y la había instalado en su casa. Una mujer sin nombre, sin familia, sin pasado conocido. Una mujer que bien podría ser cualquier cosa. Una ladrona, una fugitiva, una mujer de mala reputación, o peor aún, alguien marcado por la enfermedad contagiosa que podría infectar a todo el pueblo. La imaginación de la gente no tiene límites cuando se trata de llenar vacíos con historias escandalosas. Y Aurelia, sin saberlo, se había convertido en el tema favorito de conversación en cada taberna, cada plaza, cada rincón donde la sociedad se reunía para juzgar lo que no comprendía. Dentro de la mansión, la situación no era mejor. Los sirvientes ya no ocultaban su descontento. Hablaban abiertamente en los pasillos, dejando que sus voces llegaran hasta la habitación donde Aurelia permanecía confinada. La gobernanta, una mujer llamada Matilde, lideraba la resistencia con determinación férrea. Tenía sus razones para estar molesta. Había servido a la familia de Gaspar durante 20 años, había visto nacer y morir a su hijo, había sostenido la casa cuando el dolor del lorde amenazaba con destruirla completamente. Y ahora, después de todo ese tiempo, después de toda esa lealtad, él traía a una desconocida y esperaba que todos simplemente lo aceptaran sin preguntas. Matilde no era cruel por naturaleza, pero era profundamente práctica, y desde su punto de vista práctico, Aurelia representaba un peligro para la reputación de Gaspar, para la estabilidad de la casa, para el orden que ella había trabajado tan duro en mantener. Cada vez que pasaba frente a la puerta cerrada de esa habitación, sus labios se apretaban en una línea delgada de desaprobación. Cada vez que veía a Gaspar subir las escaleras con comida para la mujer, sentía que algo estaba fundamentalmente mal en todo aquello. Los otros criados seguían el ejemplo de Matilde. El joven encargado de la leña comenzó a inventar excusas para no acercarse a esa ala de la casa. La muchacha que limpiaba las habitaciones se negó rotundamente a entrar donde estaba Aurelia, alegando que temía contagiarse de lo que fuera que la mujer tuviera. Incluso el viejo mayordomo, un hombre que normalmente no se involucraba en chismes, empezó a cuestionar abiertamente las decisiones de su amo. Le dijo a Gaspar,
con el respeto calculado de quien conoce su lugar, pero se atreve a opinar que esto no terminaría bien, que la gente del pueblo ya estaba hablando, que pronto llegarían preguntas desde la corte, que un lord de su posición no podía permitirse este tipo de escándalos, especialmente cuando su reputación ya estaba debilitada por años de ausencia social. Gaspar escuchó todo esto con rostro impasible, sin mostrar emoción alguna, y al final simplemente respondió que seguiría haciendo lo que consideraba correcto. Pero incluso él sabía que las cosas se estaban complicando más de lo que había anticipado. Porque una cosa era desafiar las convenciones sociales en privado, y otra muy distinta era enfrentar la presión colectiva de una comunidad entera que exigía respuestas. El punto de quiebre llegó cuando un noble menor de la región apareció sin previo aviso. Lord Edmundo era un hombre bajo y rechoncho con ojos astutos que no perdían detalle. Llegó con la excusa de una visita de cortesía, pero todos sabían que venía a investigar, a confirmar con sus propios ojos si los rumores eran ciertos. Gaspar lo recibió en el salón principal con la hospitalidad mínima que las reglas sociales exigían, pero sin el entusiasmo falso que Edmundo probablemente esperaba. La conversación comenzó con trivialidades sobre el clima, las cosechas, los asuntos políticos menores que afectaban a la nobleza local, pero eventualmente, con la sutileza de una serpiente acercándose a su presa, Edmundo mencionó los rumores. Dijo que la gente estaba preocupada, que había escuchado cosas inquietantes sobre una mujer misteriosa en la casa de Gaspar, que como nobles tenían la responsabilidad de mantener ciertos estándares, de proteger la dignidad de su clase, de asegurarse de que no hubiera nada impropio que pudiera manchar sus nombres. Gaspar permaneció en silencio durante largo rato, sintiendo la rabia crecer en su pecho. No era rabia contra Edmundo específicamente, sino contra todo el sistema hipócrita que representaba. Un sistema donde la apariencia importaba más que la compasión, donde salvar una vida era menos importante que mantener las apariencias. Esa noche, Aurelia escuchó todo desde su habitación. No las palabras exactas, pero sí el tono. Podía sentir cómo la tensión crecía en toda la casa, como una tormenta a punto de estallar. Los pasos de Gaspar sonaban más pesados cuando subía las escaleras. Sus respuestas a los sirvientes eran más cortantes. Y ella sabía, con esa certeza terrible que viene de haber vivido demasiado rechazo, que su presencia estaba destruyendo la paz de este lugar. No importaba que no fuera su culpa. No importaba que ella no hubiera pedido ser rescatada. No importaba que simplemente estuviera intentando sobrevivir. El mundo no se preocupa por las intenciones cuando decide que alguien no encaja. Y Aurelia definitivamente no encajaba en esta casa llena de reglas silenciosas y expectativas rígidas. Se preguntó, mientras miraba el techo oscuro de su habitación, ¿cuánto tiempo más podría quedarse antes de que Gaspar finalmente cediera ante la presión? Antes de que la sociedad ganara y ella volviera a ser expulsada, esta vez con el conocimiento amargo de que ni siquiera la bondad de un lorde podía protegerla del juicio colectivo. Pero lo que Aurelia no sabía, lo que nadie en esa casa sabía todavía, era que el verdadero problema no era solo su presencia misteriosa. El verdadero problema estaba guardado en el pequeño bolsillo secreto de la ropa andrajosa que usaba cuando Gaspar la encontró. Un medallón de oro con un escudo de armas grabado. Una carta doblada en 4, con tinta desvanecida, pero todavía legible. Objetos que Matilde había encontrado mientras lavaba esa ropa sucia. Objetos que había guardado sin decir nada a nadie, porque su instinto le decía que eran importantes. Y pronto, muy pronto, esos objetos revelarían un secreto que cambiaría todo.
porque Aurelia no era simplemente una mujer pobre abandonada en la calle. Era alguien cuya existencia amenazaba intereses mucho más poderosos que la simple reputación de un lorde viudo. Era alguien que llevaba consigo una verdad tan peligrosa que otros habían preferido borrarla a enfrentarla. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, la pregunta ya no sería si Gaspar podía protegerla de los chismes del pueblo. La pregunta sería si podía protegerla de personas que estaban dispuestas a matar para mantener sus secretos enterrados. Pero eso, nadie lo sabía aún. Por ahora, solo existía la tensión creciente, las miradas desconfiadas y el presentimiento compartido de que algo estaba a punto de explotar de la peor manera posible. Matilde guardó el medallón y la carta durante 3 días antes de finalmente decidir qué hacer con ellos. Los había encontrado escondidos en el dobladillo de la falda andrajosa de Aurelia, cosidos con hilo burdo en un bolsillo secreto que solo la desesperación podría haber creado. Al principio pensó en devolverlos sin decir nada, pero su curiosidad fue más fuerte que su discreción. Abrió la carta con manos temblorosas una noche, a la luz de una vela en su pequeña habitación de servicio, y lo que leyó la dejó helada hasta los huesos. El nombre escrito en esa carta no era uno cualquiera. Era un apellido que todos en el reino conocían, una familia noble de las más antiguas y poderosas, una estirpe que no toleraba escándalos ni amenazas a su reputación. Y según aquella carta amarillenta y manchada, Aurelia no era una vagabunda sin pasado. Era la hija ilegítima de un noble muy influyente, una niña nacida de un amor prohibido y escondida durante años para evitar la vergüenza pública. La carta había sido escrita por su madre en su lecho de muerte, revelando la verdad que durante tanto tiempo había guardado en secreto, suplicando que alguien protegiera a su hija de aquellos que querrían borrarla de la existencia. Y el medallón, con su escudo de armas inconfundible, era la prueba física de esa conexión imposible de negar. Matilde sintió cómo su mundo se tambaleaba mientras releía las palabras una y otra vez. Ahora todo tenía sentido de una manera terrible y peligrosa. El abandono de Aurelia no había sido casualidad ni crueldad aleatoria. Había sido un acto deliberado para eliminar un secreto incómodo, para deshacerse de una verdad que amenazaba el honor de una familia poderosa. Alguien había decidido que era más fácil dejarla morir en la calle que enfrentar las consecuencias de su existencia. Y ahora, sin saberlo, Lord Gaspar había traído esa amenaza directamente a su casa. Matilde cerró la carta con manos temblorosas y la escondió junto con el medallón bajo las tablas sueltas del suelo de su habitación. Su primer instinto fue contarle a Gaspar inmediatamente, pero algo la detuvo. Quizás era miedo. Quizás era la comprensión de que revelar esto cambiaría todo de maneras que no podía predecir. O quizás era simplemente la necesidad de procesar la magnitud de lo que había descubierto antes de desatar una tormenta que nadie podría controlar. Porque una cosa era tener a una mujer enferma en casa y otra completamente diferente era proteger a alguien que llevaba consigo el poder de destruir a una de las familias más importantes del reino. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa para Matilde. Cada vez que veía a Aurelia, ahora con más fuerzas y comenzando a caminar por los pasillos, sentía el peso del secreto presionando su pecho. Observaba a la joven con nuevos ojos, buscando señales de nobleza escondida bajo la enfermedad y el abandono. Y las encontraba. Estaba en la forma en que Aurelia sostenía la cuchara cuando comía, con una delicadeza que no coincidía con alguien criado en la pobreza. Estaba en las palabras que usaba cuando hablaba, más refinadas de lo que correspondía a una vagabunda. Estaba en sus modales instintivos, en la forma en que se disculpaba cuando estorbaba, en cómo mantenía la dignidad
incluso cuando claramente se sentía avergonzada. Aurelia había sido criada como noble, o al menos había estado cerca de la nobleza el tiempo suficiente para absorber sus costumbres. Y ahora alguien había intentado borrar esa identidad, hacerla desaparecer como si nunca hubiera existido. La pregunta que atormentaba a Matilde era simple pero aterradora. ¿Quién exactamente quería a Aurelia muerta? ¿Y qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para terminar lo que habían empezado? La decisión de Matilde llegó una mañana cuando escuchó a Lord Edmundo visitando nuevamente, esta vez con preguntas más directas y un tono más amenazante. Hablaba de investigaciones, de la necesidad de establecer la identidad de la mujer misteriosa, de posibles consecuencias legales si Gaspar estaba escondiendo a alguien que no debería estar escondiendo. Matilde entendió en ese momento que el tiempo se había agotado. Los secretos tienen una forma de salir a la luz, eventualmente, y era mejor controlar cómo y cuándo eso sucedía que permitir que explotara sin preparación. Esa noche, después de que Edmundo se fuera dejando amenazas veladas flotando en el aire, Matilde subió las escaleras con pasos decididos y golpeó la puerta del estudio de Gaspar. Entró sin esperar respuesta, con la carta y el medallón envueltos en un paño. Los colocó sobre el escritorio del lorde con manos firmes a pesar del miedo que sentía, y con voz calmada pero tensa, le contó todo. Le habló del bolsillo secreto, de la carta de la madre moribunda, del apellido noble que aparecía ahí escrito con tinta desvanecida, pero aún legible. Le mostró el medallón con el escudo de armas que cualquier persona educada en el reino reconocería al instante. Gaspar tomó la carta con dedos que apenas temblaban y leyó en silencio, mientras su rostro se transformaba lentamente. La tristeza habitual en sus ojos se mezcló con algo nuevo, comprensión terrible, rabia contenida y finalmente determinación férrea. Leyó la carta 2 veces, examinó el medallón bajo la luz de las velas y cuando finalmente levantó la mirada hacia Matilde, había en sus ojos una decisión ya tomada. Le preguntó si alguien más sabía de esto. Ella negó con la cabeza. Le preguntó si estaba segura de que los objetos eran auténticos. Ella asintió sin dudarlo. Y entonces Gaspar hizo algo que Matilde no esperaba. Le agradeció por su lealtad, por su discreción, y le pidió que mantuviera esto en secreto absoluto hasta que él decidiera qué hacer. Matilde aceptó con un nudo en la garganta, comprendiendo que acababa de entregar a su amo un problema que podría destruirlo. Porque proteger a Aurelia ya no era simplemente un acto de compasión hacia una desconocida. Era convertirse en cómplice de esconder una verdad que familias poderosas habían intentado enterrar. Era enfrentar no solo el juicio de la sociedad local, sino potencialmente la ira de nobles que tenían los recursos y la voluntad para hacer desaparecer personas que sabían demasiado. Esa misma noche, Gaspar subió las escaleras hacia la habitación de Aurelia con los objetos guardados en su bolsillo. Entró sin golpear, encontrándola sentada junto a la ventana, mirando las estrellas con expresión perdida. Ella se sobresaltó al verlo entrar con esa intensidad en la mirada. Pero no tuvo tiempo de preguntar nada antes de que él colocara el medallón sobre sus manos. Aurelia lo miró sin comprender al principio, pero cuando sus dedos tocaron el metal frío y reconocieron las formas grabadas, algo cambió en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su respiración se aceleró y de su garganta salió un sonido ahogado que era mezcla de sollozo y reconocimiento. Recordaba ese medallón. No sabía de dónde exactamente, pero lo recordaba con una certeza que le atravesaba el pecho como un cuchillo. Gaspar le entregó entonces la carta y esperó en silencio mientras ella la leía con manos temblorosas.
Y cuando Aurelia terminó de leer, cuando las palabras de su madre muerta le revelaron finalmente quién era y por qué alguien había querido borrarla del mundo, algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Ya no era simplemente una mujer rescatada de la muerte, era alguien cuya existencia misma era un acto de rebelión contra aquellos que habían decidido que no merecía vivir. Era un secreto viviente que ahora tenía nombre, origen y razón de ser. Y la pregunta que ahora enfrentaban tanto ella como Gaspar era simple pero aterradora. ¿Qué harían con esa verdad peligrosa que acababa de salir de las sombras y exigía ser reconocida sin importar las consecuencias? Gaspar pasó 3 noches sin dormir después de descubrir la verdad sobre Aurelia. Se quedaba despierto en su estudio, mirando la carta una y otra vez, sopesando el medallón en sus manos como si fuera una bomba a punto de explotar, porque eso era exactamente lo que tenía entre sus dedos. Una verdad explosiva que podía destruir vidas, reputaciones y posiblemente terminar con la suya propia. La familia noble mencionada en esa carta no era cualquiera. Eran los Valmont, una estirpe con conexiones directas a la corona, con poder suficiente para hacer desaparecer personas sin dejar rastro, con una reputación tan cuidadosamente construida que cualquier mancha podría provocar una reacción violenta. Y Aurelia no era solo una mancha. Era la prueba viviente de un adulterio, de un amor prohibido, de secretos que alguien muy poderoso había decidido enterrar junto con ella. La elección que Gaspar enfrentaba era brutal en su simplicidad. Podía devolver los objetos a Aurelia sin decir nada a nadie, mantenerla escondida el tiempo suficiente para que recuperara fuerzas y luego ayudarla a huir lejos, donde los Valmont no pudieran encontrarla. O podía hacer lo impensable. Podía asumir públicamente su protección, enfrentar a la familia noble y exigir que reconocieran lo que habían hecho. Una opción era cobarde, pero segura. La otra era valiente, pero potencialmente suicida. Durante esos 3 días, Gaspar también observó a Aurelia con nuevos ojos. La veía caminar por los pasillos con más fuerza cada día. Notaba cómo sus mejillas recuperaban color, cómo sus ojos perdían esa mirada vidriosa de la fiebre y ganaban claridad. Pero sobre todo, notaba la forma en que ella lo miraba a él. No con la gratitud exagerada de quien siente que debe algo imposible de pagar, no con el temor constante de quien espera ser expulsada en cualquier momento, sino con algo más profundo y complicado: reconocimiento mutuo. 2 personas rotas que de alguna manera se habían encontrado en el peor momento posible y ahora estaban atrapadas juntas en una situación que ninguno había buscado. Aurelia no sabía todavía que él conocía su secreto, pero sentía que algo había cambiado. Lo veía en la forma en que Gaspar la miraba, en cómo sus conversaciones breves se habían vuelto más cargadas de significado, en cómo él parecía estar tomando alguna decisión monumental que la involucraba directamente. Y esa incertidumbre la aterraba tanto como la excitaba, porque significaba que su destino estaba en manos de alguien que podía elegir salvarla o condenarla. La confrontación interna de Gaspar llegó a su punto máximo una tarde, cuando Lord Edmundo regresó con 2 hombres más, nobles menores de la región que venían a exigir explicaciones formales. Hablaban de responsabilidad social, de la necesidad de mantener el orden, de proteger la dignidad de la nobleza local. Pero bajo toda esa retórica educada, el mensaje era claro. Querían que Aurelia se fuera. Querían que Gaspar dejara de causar problemas, que volviera a su lugar de luto silencioso y dejara de desafiar las normas que mantenían a la sociedad funcionando. Gaspar los escuchó con expresión impasible, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho con cada palabra condescendiente, y en ese momento, mientras estos hombres hablaban de dignidad y honor sin saber que la mujer arriba era más noble que cualquiera de ellos por nacimiento,
Gaspar tomó su decisión. No sería el cobarde que escondía la verdad por conveniencia. No permitiría que Aurelia siguiera siendo invisible para proteger la comodidad de otros. Haría lo que nadie más se atrevía a hacer. Asumiría las consecuencias de protegerla públicamente, aunque eso significara enfrentar a los Valmont y todo lo que eso implicaba. Esa noche, Gaspar subió a la habitación de Aurelia con pasos decididos y cerró la puerta tras él. Ella estaba sentada en la cama, leyendo un libro viejo que él le había prestado, y levantó la mirada sorprendida por la intensidad en su rostro. Él se sentó frente a ella, sin mantener la distancia formal que había preservado hasta ahora, y le contó todo. Le habló del medallón y la carta, de la familia Valmont, de lo que significaba ser quien era. Le explicó que no había sido abandonada por casualidad, sino por diseño, que alguien había decidido que su muerte era preferible a su existencia, que el peligro no había terminado simplemente porque estuviera a salvo dentro de estas paredes. Aurelia escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no de tristeza, sino de rabia contenida durante demasiado tiempo. Rabia contra aquellos que la habían descartado, contra una madre que la había protegido con secretos en lugar de amor público, contra un padre que nunca reconoció su existencia. Y cuando Gaspar terminó de hablar, cuando el silencio pesado cayó entre ellos, él le hizo una pregunta que cambiaría todo. Le preguntó qué quería hacer, si quería huir y vivir escondida para siempre, o si quería pelear por su derecho a existir sin vergüenza. La respuesta de Aurelia no fue inmediata. Se tomó su tiempo, mirando el fuego que ardía en la chimenea, procesando todo lo que acababa de descubrir sobre sí misma. Y cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas. Dijo que estaba cansada de esconderse, cansada de ser el secreto sucio que otros ocultaban para sentirse mejor consigo mismos. Dijo que si iba a morir de todos modos, prefería morir siendo vista, siendo reconocida, siendo alguien en lugar de nadie. Y en ese momento, algo cambió entre ella y Gaspar. Ya no era simplemente el lorde que había rescatado a una vagabunda. Ya no era simplemente la mujer agradecida por la caridad recibida. Eran dos personas que habían decidido conscientemente enfrentar juntos lo que el mundo les lanzara. Dos almas heridas que reconocían en el otro la misma determinación feroz de no rendirse ante la injusticia. Y cuando Gaspar tomó la mano de Aurelia entre las suyas, cuando sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que no tenía nada que ver con romance idealizado y todo que ver con reconocimiento profundo, ambos supieron que acababan de cruzar un punto sin retorno. Habían elegido la verdad sobre la seguridad. Habían elegido la dignidad sobre la supervivencia. Y esa elección los uniría de maneras que ninguno de los dos podía anticipar completamente. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. Gaspar comenzó a hacer averiguaciones discretas sobre la familia Valmont, buscando aliados que pudieran apoyar su causa cuando finalmente revelara lo que sabía. Escribió cartas a viejos amigos de la corte que le debían favores, a nobles que compartían su desprecio por la hipocresía de los poderosos. Matilde, por su parte, comenzó a preparar a Aurelia para lo que vendría. Le enseñó cómo caminar como noble, cómo hablar en situaciones formales, cómo usar su postura y su voz para proyectar autoridad en lugar de sumisión. Y Aurelia aprendió rápido, porque esas cosas ya estaban en ella, enterradas bajo años de trauma y negación, pero nunca completamente borradas. Cada día que pasaba, la transformación se hacía más evidente. Ya no era la mujer moribunda de la calle. Era alguien que llevaba su dolor como armadura, que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido que todavía tenía algo por lo cual vivir. Y cuando Gaspar la miraba ahora, cuando sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche en el estudio, compartiendo historias de pérdida y esperanza,
cuando sus manos se rozaban accidentalmente y ninguno se apartaba, ambos entendían que lo que estaba creciendo entre ellos era peligroso y necesario al mismo tiempo. No era el amor de cuento de hadas, era algo más crudo y real. Era la conexión que nace cuando dos personas deciden protegerse mutuamente contra un mundo que quiere destruirlas. Y esa conexión, forjada en secretos revelados y elecciones imposibles, sería lo único que los mantendría vivos cuando finalmente llegara el momento de enfrentar a aquellos que querían que Aurelia permaneciera muerta y enterrada para siempre. La decisión de Gaspar de revelar públicamente la identidad de Aurelia llegó más rápido de lo planeado. Lord Edmundo había regresado una vez más, pero esta vez no venía solo ni con amenazas veladas. Traía consigo a un magistrado de la corte y dos guardias armados, exigiendo que Gaspar entregara a la mujer misteriosa para un interrogatorio formal. Hablaban de leyes sobre vagabundos, de la necesidad de registrar a toda persona sin identificación, de posibles cargos por obstrucción si Gaspar continuaba negándose a cooperar. Era el momento que ambos habían temido, pero sabían que llegaría inevitablemente. Gaspar podía seguir resistiendo y enfrentar consecuencias legales que debilitarían su posición, o podía tomar control de la narrativa antes de que otros la escribieran por él. Con la mandíbula apretada y el corazón latiendo fuerte, tomó la única decisión posible. Mandó llamar a Aurelia, no para entregarla como habían exigido, sino para presentarla en sus propios términos, para que el mundo la viera no como una vagabunda sin nombre, sino como quien realmente era. Y cuando ella bajó las escaleras con la cabeza en alto, vestida con uno de los vestidos de la difunta esposa de Gaspar que Matilde había alterado para ella, el silencio en el salón fue absoluto y cargado de tensión insoportable. Aurelia caminó hacia el centro del salón con pasos firmes, a pesar del terror que sentía en cada fibra de su ser. Podía sentir las miradas de todos clavadas en ella, evaluándola, juzgándola, buscando defectos que confirmar sus prejuicios. Lord Edmundo la observaba con ojos entrecerrados, llenos de desconfianza. El magistrado mantenía una expresión neutral, pero atenta. Los guardias simplemente esperaban órdenes, y Gaspar estaba a su lado, no delante de ella como protector paternalista, sino junto a ella como igual. Esa posición decía más que 1000 palabras sobre la naturaleza de su alianza. Fue Gaspar quien habló primero, con voz firme que resonó en las paredes de piedra. Anunció que la mujer ante ellos no era una vagabunda sin identidad, que su nombre era Aurelia Valmont, hija ilegítima de Lord Henry Valmont, nacida de un amor prohibido y escondida durante años para proteger el honor de una familia que valoraba su reputación más que la vida de un niño. Presentó el medallón y la carta como evidencia, objetos que cualquier experto podría verificar como auténticos. Y luego declaró, con una firmeza que no admitía debate, que Aurelia estaba bajo su protección oficial y que cualquier intento de removerla de su casa sería considerado un acto de agresión contra su propia persona y posición. El caos que siguió fue exactamente lo que Aurelia había temido toda su vida. Lord Edmundo explotó en protestas indignadas, alegando que esto era un escándalo sin precedentes, que los Valmont nunca permitirían tal acusación, que Gaspar estaba destruyendo su propia reputación al asociarse con esta farsa. El magistrado exigió ver los documentos de cerca, su escepticismo evidente en cada gesto. Los guardias intercambiaron miradas incómodas, sin saber si debían intervenir o simplemente observar. Y en medio de todo ese ruido, Aurelia permaneció en pie, temblando por dentro pero inmóvil por fuera, obligándose a mantener la dignidad que durante tanto tiempo le habían negado. Porque esto era lo que significaba ser vista.
No era la liberación gloriosa que había imaginado en sus momentos más optimistas. Era exponerse al escrutinio brutal de una sociedad que no quería creerla, que preferiría pensar que era una impostora antes que enfrentar la verdad incómoda de lo que los poderosos eran capaces de hacer. Pero estar aquí, de pie frente a todos ellos, negándose a encogerse o disculparse por existir, era el acto más valiente que había realizado en su vida, porque finalmente había dejado de ser invisible. Y eso, descubrió con una mezcla de terror y alivio, era tanto una liberación como una sentencia. Los días siguientes fueron una tormenta de consecuencias que amenazaron con ahogarlos a ambos. La noticia se esparció como fuego incontrolable por toda la región y más allá. Los Valmont, como era de esperarse, negaron todo con vehemencia furiosa. Enviaron comunicados oficiales declarando que no tenían conocimiento de ninguna hija ilegítima, que el medallón debía ser falso o robado, que la carta era una falsificación elaborada por alguien que buscaba extorsionarlos o manchar su nombre. Amenazaron con demandas legales contra Gaspar por difamación. Presionaron a sus aliados políticos para que aislaran socialmente a cualquiera que apoyara esta supuesta farsa. Y lo más aterrador de todo, comenzaron su propia investigación privada sobre Aurelia, buscando cualquier inconsistencia en su historia que pudieran usar para desacreditarla completamente. Aurelia vivió esos días en un estado constante de pánico apenas controlado. Cada ruido la sobresaltaba, cada visitante desconocido la hacía temer que vinieran a arrestarla o peor. Dormía poco y comía menos, consumida por la certeza de que había cometido un error terrible al exponerse así. Pero cada vez que ese miedo amenazaba con abrumarla completamente, Gaspar estaba ahí, no con palabras vacías de consuelo, sino con presencia sólida y determinación inquebrantable, recordándole por qué habían elegido este camino, recordándole que la alternativa era seguir siendo el secreto vergonzoso de otros, y que eso era una forma de muerte en vida. El punto de quiebre llegó cuando uno de los aliados de Gaspar, un viejo noble llamado Lord Vincent, que había servido con él en la corte años atrás, llegó con noticias inquietantes. Los Valmont no se conformaban con desacreditar a Aurelia públicamente. Estaban preparando algo más directo y peligroso. Vincent había escuchado rumores de hombres armados siendo contratados discretamente, de planes para hacer que Aurelia desapareciera de una forma que pareciera accidental o autoinfligida. La familia había decidido que el riesgo de que ella continuara viva y hablando era demasiado grande, especialmente ahora que su existencia era de conocimiento público. Preferían enfrentar las sospechas de su muerte que permitir que siguiera siendo una amenaza viviente a su reputación cuidadosamente construida durante generaciones. Gaspar escuchó todo esto con rostro pétreo, mientras Aurelia sentía cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Había sabido que esto podría pasar, había sabido que elegir ser vista significaba convertirse en blanco. Pero saber algo intelectualmente es muy diferente a enfrentarlo en la realidad brutal. Y la realidad era que personas con poder infinitamente mayor que el suyo habían decidido que era más fácil matarla que reconocer lo que habían hecho. El amor que había comenzado a crecer entre ella y Gaspar, esa conexión profunda nacida de compartir secretos y elegir protegerse mutuamente, ahora se sentía como una carga terrible, porque si ella moría por esto, Gaspar también sería destruido. Y esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros como plomo fundido. Esa noche, sentados frente al fuego en el estudio de Gaspar, rodeados por libros antiguos y mapas polvorientos, ambos enfrentaron la verdad más dura de todas. Habían elegido la dignidad sobre la seguridad, la visibilidad sobre la supervivencia, y ahora estaban pagando el precio de esa elección.
Aurelia miró a Gaspar con ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar y le dijo que tal vez debería irse. Huir lejos, donde los Valmont no pudieran encontrarla. Desaparecer nuevamente, pero esta vez por voluntad propia, en lugar de por abandono. Al menos así él estaría a salvo. Al menos así no destruiría la vida del único hombre que había tenido el coraje de protegerla cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Pero Gaspar negó con la cabeza, tomando sus manos entre las suyas con una firmeza que contradecía el miedo que ambos sentían. Le dijo que ya habían cruzado el punto sin retorno, que huir ahora solo confirmaría las acusaciones de los Valmont, solo les daría la victoria que buscaban, que si iban a enfrentar esto, lo enfrentarían juntos hasta el final, fuera cual fuera ese final. Y en ese momento, mientras sus dedos se entrelazaban y sus frentes se tocaban en un gesto de intimidad desesperada, ambos entendieron que lo que compartían ya no era simplemente protección mutua. Era algo más profundo y aterrador. Era la elección consciente de dos personas de mantenerse juntas cuando el mundo entero conspiraba para separarlas. Era amor nacido no de idealizaciones románticas, sino de reconocimiento brutal de quiénes eran realmente y qué estaban dispuestos a sacrificar el uno por el otro. Y ese amor, forjado en el fuego del peligro compartido y la verdad expuesta, sería lo único que podría mantenerlos vivos cuando los Valmont finalmente vinieran a cobrar el precio de su audacia. Porque vendrían. Ambos lo sabían. La única pregunta era si estarían preparados cuando llegara ese momento, o si el precio de ser vista finalmente resultaría ser demasiado alto para pagarlo. La amenaza de los Valmont se materializó en una noche sin luna, cuando 3 hombres armados intentaron entrar a la mansión por las cocinas. Pero Gaspar había aprendido de sus pérdidas anteriores a nunca subestimar el peligro. Había contratado guardias adicionales, reforzado las entradas y establecido turnos de vigilancia que cubrían cada rincón de la propiedad. Los intrusos fueron capturados antes de que pudieran llegar a las escaleras y bajo interrogatorio confesaron quién los había enviado. No mencionaron directamente el nombre Valmont, por supuesto. Esos nobles eran demasiado astutos para dejar rastros tan obvios, pero la conexión era innegable para cualquiera con ojos para ver. Cuando Aurelia se enteró de lo cerca que había estado la muerte esa noche, algo dentro de ella cambió definitivamente. Ya no era solo miedo lo que sentía, era rabia pura y cristalina, rabia contra una familia que prefería asesinarla antes que reconocer su existencia, rabia contra un mundo que permitía que los poderosos hicieran lo que quisieran sin consecuencias, y sobre todo, rabia contra sí misma por haber pasado tanto tiempo creyendo que merecía el abandono que había sufrido. Porque no lo merecía, nunca lo había merecido, y era hora de que todos lo supieran. La mañana siguiente, Aurelia bajó al estudio de Gaspar con una determinación que él reconoció inmediatamente porque era la misma que ardía en su propio pecho. Le dijo que ya no huirían, que ya no se esconderían, que si los Valmont querían guerra, entonces guerra tendrían. Pero esta vez pelearían con las armas que los nobles más temían, la verdad pública y la opinión popular. Gaspar sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa cansada pero genuina, y comenzaron a planear. Usarían los contactos que Gaspar todavía tenía en la corte. Presionarían a los nobles menores que secretamente resentían el poder de familias como los Valmont. Harían circular la historia de Aurelia no como escándalo, sino como injusticia, no como vergüenza, sino como crimen. Y sobre todo, obligarían a los Valmont a enfrentar el juicio público que tanto temían. Porque una cosa era negar una acusación privada, y otra muy diferente era mantener esa negación cuando toda la sociedad estaba observando y preguntando. El plan era arriesgado,
Podía salir terriblemente mal, pero ambos habían llegado al punto donde preferían morir luchando que vivir escondiéndose, y esa decisión, tomada juntos en ese momento, selló su destino de maneras que ninguno podía predecir completamente. Las semanas que siguieron fueron de actividad frenética. Lord Vincent resultó ser un aliado más valioso de lo esperado, usando sus conexiones para organizar audiencias con nobles influyentes. Matilde, quien había sido testigo de toda la transformación de Aurelia, se ofreció voluntariamente para testificar sobre los objetos que había encontrado y su autenticidad. Incluso algunos de los otros sirvientes, inicialmente desconfiados, comenzaron a apoyar a Aurelia cuando vieron el peligro real que enfrentaba y la dignidad con la que lo manejaba. Aurelia misma tuvo que aprender rápidamente a navegar el mundo político que siempre le había sido negado. Tuvo que presentarse ante nobles escépticos y convencerlos no con lágrimas, sino con argumentos sólidos. Tuvo que soportar preguntas invasivas sobre su madre, su infancia, cada detalle de su vida que pudiera verificar su historia. Y lo hizo todo sin quebrarse, sin permitir que la vieran como víctima débil, sino como sobreviviente fuerte. Gaspar estuvo a su lado en cada reunión, no hablando por ella, sino apoyándola cuando necesitaba apoyo, retrocediendo cuando ella necesitaba demostrar su propia fuerza. Y en esas interacciones, en esa danza cuidadosa de protección mutua sin paternalismo, su relación se profundizó hasta convertirse en algo que iba más allá del amor romántico convencional. Era sociedad. Era respeto profundo. Era la elección consciente y diaria de seguir eligiéndose mutuamente incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. El momento decisivo llegó cuando lograron que un juez real, famoso por su integridad incorruptible, aceptara revisar el caso formalmente. Los Valmont no tuvieron más remedio que presentarse. Enviaron a su abogado más hábil con documentos preparados para refutar cada alegación. Pero la verdad tiene una forma de brillar incluso a través de las mentiras más elaboradas. El medallón fue examinado por expertos en heráldica que confirmaron su autenticidad. La carta fue analizada por especialistas en documentos antiguos que verificaron la edad de la tinta y el papel. Y más importante aún, comenzaron a surgir testigos, sirvientes que habían trabajado para la familia Valmont años atrás y recordaban susurros sobre un bebé secreto, comerciantes que habían visto a la madre de Aurelia en sus últimos años, viviendo en el anonimato, pero con el medallón siempre colgado de su cuello. Personas comunes que no tenían nada que ganar mintiendo, pero todo que perder si callaban ante la injusticia. Y poco a poco, frente a los ojos de la corte y la sociedad, la narrativa de los Valmont comenzó a desmoronarse. No podían explicar el medallón sin admitir la conexión. No podían desacreditar la carta sin cuestionar su propia historia familiar. Y sobre todo, no podían explicar por qué una simple impostura les molestaba tanto como para enviar asesinos en la noche si no había nada que ocultar. La sentencia del juez fue cuidadosamente medida pero devastadora para los Valmont. Declaró que había evidencia suficiente para establecer que Aurelia era quien decía ser, hija no reconocida de la familia Valmont. Ordenó que se le reconociera oficialmente ese linaje, aunque sin derecho a herencia o título, dado su nacimiento fuera del matrimonio. Pero ese reconocimiento oficial, por limitado que fuera, era más de lo que Aurelia había soñado posible. Era validación. Era prueba de que existía, de que importaba, de que su vida tenía valor más allá de lo que otros decidieran otorgarle. Los Valmont, humillados públicamente pero conscientes de que podrían haber perdido mucho más, aceptaron la sentencia con silencio amargo. No intentaron acercarse a Aurelia ni ofrecieron disculpas. Simplemente se retiraron a sus propiedades,
donde probablemente pasarían años tratando de reconstruir la reputación que ella había manchado con su simple existencia. Y Aurelia, mirándolos partir desde la distancia, sintió no triunfo, sino una mezcla compleja de alivio, tristeza y finalmente liberación, porque ya no necesitaba nada de ellos, ni su aceptación, ni su amor, ni siquiera su reconocimiento más allá del legal. Había encontrado algo más valioso. Había encontrado la capacidad de valorarse a sí misma sin depender de la validación de quienes la habían descartado. Esa noche, cuando todo finalmente terminó y el silencio cayó sobre la mansión después de semanas de tensión constante, Gaspar y Aurelia se encontraron nuevamente en el estudio donde todo había comenzado a cambiar. Pero ahora eran personas diferentes. Él ya no era el lord derroto que caminaba sin propósito, esperando que el dolor lo consumiera. Ella ya no era la mujer invisible que había aceptado su propia insignificancia como verdad inmutable. Eran dos personas que habían elegido conscientemente verse, protegerse, luchar juntos contra un mundo que había intentado destruirlos a ambos de diferentes maneras. Y cuando Gaspar finalmente tomó la mano de Aurelia y le preguntó si se quedaría, no como protegida, sino como igual, no como rescatada, sino como compañera elegida, ella respondió con una claridad que no había tenido en toda su vida. Dijo que sí, no porque le debiera algo, no porque no tuviera otra opción, sino porque él la había visto cuando era invisible, había creído en ella cuando todos dudaban, había arriesgado todo por proteger no su cuerpo, sino su dignidad. Y ese reconocimiento de su valor como persona completa y no como víctima a rescatar, era el regalo más grande que alguien le había dado. El amor que creció entre ellos no fue el romance de cuentos de hadas donde el príncipe salva a la doncella, fue algo más profundo y real. Fue la unión de dos almas heridas que decidieron sanar juntas, dos corazones rotos que encontraron en el otro no la completitud mágica, sino la compañía honesta en el camino difícil de reconstruirse. Y en esa elección mutua, en esa decisión diaria de seguir eligiéndose a pesar de las cicatrices y los miedos, encontraron lo que ambos habían buscado sin saberlo. No un rescate, no una salvación, sino un hogar construido sobre verdad, respeto y la valentía de dos personas que se negaron a permitir que el mundo les dijera quiénes debían ser o qué debían sentir. Y eso, finalmente, fue suficiente. Y así termina la historia de Aurelia y Gaspar. Dos almas rotas que se encontraron en el momento exacto en que ambos necesitaban recordar que todavía valía la pena pelear por la dignidad, por la verdad, por el derecho a existir sin vergüenza. Pero esta historia no es solo de ellos, es de todos nosotros, porque cuántas veces hemos sentido que somos invisibles, que no importamos, que sería más fácil desaparecer que enfrentar el juicio de un mundo que no nos entiende. ¿Y cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que necesitaba ser visto, ser reconocido, ser elegido? Entonces te pregunto algo importante. Ahora mismo, en tu vida, ¿estás eligiendo ser invisible por miedo o estás peleando por tu derecho a existir plenamente? ¿Estás escondiendo quién eres realmente porque es más cómodo para los demás? ¿O estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de vivir tu verdad sin disculpas? Porque la lección más poderosa de esta historia no es sobre el amor romántico, es sobre la dignidad, es sobre elegir verte a ti mismo cuando el mundo decide que no vales la pena, es sobre encontrar a alguien que te elija no para salvarte, sino para caminar contigo mientras ambos aprenden a salvarse a sí mismos. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que tú puedes ser tanto Aurelia como Gaspar. Puedes ser la persona que decide dejar de ser invisible y reclamar su lugar en el mundo. Y también
Puede ser la persona que se detiene cuando todos los demás pasan de largo, la que ve a alguien que necesita ser visto, la que elige proteger la dignidad de otro aunque el mundo entero lo condene por ello. Ambas decisiones requieren coraje. Ambas cambian vidas. Ambas son necesarias en un mundo que constantemente intenta hacernos creer que algunas personas importan más que otras. Así que déjame hacerte estas preguntas finales y quiero que las respondas honestamente en los comentarios. ¿Hay algo en tu vida que estás escondiendo porque temes el juicio de otros? ¿Hay alguien en tu vida que necesita que lo veas, que lo elijas, que le demuestres que su existencia importa? ¿Estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida que otros esperan de ti? Piénsalo bien. Porque el tiempo que pasas siendo invisible, siendo el secreto de alguien más, siendo menos de lo que eres para que otros se sientan cómodos, es tiempo que nunca recuperarás. Y la vida es demasiado corta para vivirla escondido. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó que mereces dignidad y amor verdadero sin importar lo que hayas vivido, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones. Porque aquí compartimos historias que no solo entretienen, sino que transforman. Historias que te ayudan a entender mejor el amor, la pérdida, el coraje y sobre todo tu propio valor como ser humano. Y créeme cuando te digo que las próximas historias que vienen son aún más poderosas que esta. Recuerda esto antes de irte. No fuiste hecho para ser invisible. No fuiste creado para ser el secreto vergonzoso de nadie. Fuiste diseñado para brillar, para ocupar espacio, para existir plenamente sin disculpas. Y si nadie te ha dicho eso hoy, yo te lo digo ahora. Importas. Tu historia importa. Tu dolor importa. Tu dignidad importa. Y mereces ser elegido, no rescatado. Mereces ser visto, no tolerado. Mereces amor que te reconozca como igual, no caridad que te trate como menos. Nunca olvides eso. Nunca permitas que el mundo te convenza de lo contrario. Porque la verdad más poderosa de todas es esta. Cuando finalmente decides verte a ti mismo con dignidad, cuando finalmente eliges tu propia existencia sin vergüenza, el mundo no tiene más remedio que reconocerte también. Y ese es el momento en que todo cambia. Ese es el momento en que dejas de sobrevivir y comienzas a vivir de verdad.